ustedes hoy? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Hoy venimos con una clase muy bonita porque sé que a muchas personas les va a interesar y me han consultado también mucho el tema. Hoy vamos a realizar un cultivo de masa madre. Hoy la clase tiene que ver mucho con la teoría y también vamos a hacer práctica, vamos a hacer un cultivo. Y quiero irlos introduciendo a eso porque hay diferentes tipos de levadura que trabajamos tanto en pastelería como en panadería. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Primero que todo, voy a comenzar con la receta. Sin embargo, hoy vamos a hablar mucho de lo que es la masa madre. La masa madre es un tipo de levadura que se llama silvestre, levadura salvaje. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a crear nuestra propia levadura. Hay varias recetas para hacerlas. Y voy a enseñarles una que es un poco más acelerada porque voy a utilizar una base que va a ser manzana. Cuando se usa ese tipo de, digamos, acelerantes, por así decirlo, lo que va a hacer es que va a dar un mejor aroma, un mejor sabor. Cuando se hace masa madre también puede ser a partir simplemente de iguales cantidades de harina y de agua. Se puede usar diferentes tipos de harina si se puede. Ya he probado varias y simplemente a mí la que más me funciona, a mí a modo personal, me funciona mucho con harina de fuerza. La que vamos a utilizar hoy es Facasa, que es esta, que es la de color verde. ¿Okay? Esta es la que vamos a usar hoy. Esa va a ser la base. Puede usarse de harina integral, espelta, otros tipos de harina, pero esa es la que vamos a utilizar hoy. Entonces, la idea es que para los que se van uniendo vamos a hacer un cultivo de masa madre, porque son panes que se hacen a partir de una levadura silvestre y que son mejores para la fermentación, o panes que son con fermentación larga y que de repente son panes diferentes, son un poco más caros a los comerciales. ¿Por qué? Porque el cultivo de masa madre lleva varios días para que tengamos un resultado óptimo. ¿Qué es lo que mejora la masa madre? Pues las condiciones del pan. Primero que todo va a ser un sabor diferente. También nos va a dar una textura diferente, un aroma diferente, va a ser, se puede conservar más tiempo, etc. Tiene muchas ventajas y para la salud es mejor, como le repito, para la digestión. Entonces, para los ingredientes vamos a necesitar, para empezar voy a utilizar una manzana, la que sea, es indiferente. Hay diferentes tipos de receta de masa madre, como les digo, y algunos usan de base, de base se puede utilizar. Ajá. ¿Alguna pregunta? Ok, de masa, como les decía, se usa a miel orgánica, se puede usar uvas, se puede usar algunas frutas, pero que no sean como ácidas como la piña, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos que haya una vitamina C, que eso es equivale a ácido ascórbico, lo cual es un mejorador para el pan. Entonces eso es lo que andamos buscando con el tipo de frutas que usamos. Dice Iria, yo hice masa madre y al hacer el pan quedó ácido. ¿Qué pasaría o cómo debo hacerlo para que no me quede tan ácido? Sí, eso depende. Les voy a comentar algo. Saludos, Saludos, igualmente. Todas las masas madres van a ser diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago ahorita dos masas madres, hoy o una mañana, las dos van a ser diferentes. Eso va a ser relativo porque va a variar mucho de la temperatura, la manera en que lo batimos, va a variar incluso el hecho de cómo procesamos. Hay muchas variantes en la masa madre. Entonces, de repente la masa madre que yo hago hoy no me va a quedar igual a mañana. Entonces sí, tenés que tener cuidado. Ahora, la acidez hay que tener cuidado que la masa no haya entrado en estado de descomposición y ya no se puede usar de esa manera, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, ya le quitamos los centros, voy a desechar esto. Y a continuación, lo que voy a hacer es pesar. Entonces, voy a retirar estas cosas y voy a pesar para la receta del cultivo de masa madre. Recuerden que hay muchos cultivos y yo voy a hacer hoy uno de ellos. Entonces, de agua y de manzana, eso es lo que voy a hacer primero. Entonces, voy a comer primero la manzana y la voy a licuar con 250, voy a poner por acá,
Esto sí les voy a decir que lo voy a hacer en gramos o en pesado porque tiene que ser muy exacto. Entonces voy a colocar la manzana en la licuadora y voy a pesar 250 mililitros de agua. Es casi una taza. Voy a ponerle un poquitito más porque me hizo falta 5 mililitros. Entonces, para que tengan en cuenta, para los que se van uniendo, estoy haciendo un cultivo de masa madre. Ojalá que lo logren hacer y que lo hagan conmigo. Recuerden que si tienen una duda o dudas, pueden escribirme a mi Facebook de Old Baker y yo con gusto les puedo evacuar. Estoy haciendo una masa madre que no sea tan difícil de cuidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero les voy a comentar, para este tipo de cosas tenemos que tener mucha paciencia y compromiso. Entonces, no es que nos vamos de paso y la dejamos ahí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que darle unos cuidados los primeros días. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Recuerden que la masa madre no existe o es algo de moda de hace pocos años. Eso existe desde tiempos ancestrales, cuando nuestros antepasados hacían este tipo de fermentos para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar 250 mililitros de agua a temperatura ambiente de tubo. Estoy hablando si ustedes son de Costa Rica, porque en Costa Rica es el agua potable. Si usted es de otro país y el agua no es potable, utilice agua embotellada. Y una manzana entera. Voy a licuar. Mientras se licúa, voy a pesar 500 gramos de harina, ¿está bien? Harina de fuerza, esa es la que estoy usando, la de Facasa. La consiguen en el pasillo de pavo. Voy a pesar 500 gramos. Hacer eso es sencillo, pero hay que, como les digo, tener mucha paciencia. Denis manda saludos y dice, ¿se puede usar harina de flores? Se puede usar harina de flores, siempre y cuando sea de fuerza. ¿Por qué de fuerza? Porque tiene una proteína, un porcentaje alto. Se puede hacer con otras harinas, sí se puede hacer, pero no es el mismo resultado. Digamos, les estoy dando una que sí es probada, ¿verdad? Y que el resultado es diferente. Como les repito, hay diferentes tipos de masa madre, ¿verdad? A continuación, voy a agregar a la harina de fuerza, que estoy utilizando la de Facasa, voy a agregar 10 gramos de levadura instantánea. No hace falta agregar levadura si hacemos otro tipo de receta, otro tipo de masa madre. Para esta masa madre que estoy haciendo, voy a agregar, como por así decirlo, la levadura. ¿Ok? 10 gramos de levadura. ¿Ok? Y como les repito, hay muchas recetas de masa madre, todos tienen un principio básico que es básicamente harina. Si ustedes la hacen a partir de harina y agua, sí les voy a explicar eso, sí se puede hacer. Lo que sucede es que si la hacemos a partir de harina y agua, ¿qué es lo que va a generar? Que nosotros vamos a hacer una levadura donde van a interactuar las bacterias y los microorganismos, esa es la idea. Entonces, al pasar los días, por ahí de 12 días, es cuando se empieza a ver el resultado y la activación de ya las burbujitas y que vemos que se va ya formando la levadura silvestre. Eso toma bastantes días, puede tomar de 15 hasta 21 días, incluso todavía más, depende de los cuidados. Les repito, eso puede variar. Todas las masas madres pueden resultar a veces diferentes, dependiendo de la receta, dependiendo de la temperatura donde vivamos, dependiendo de los amasados que hagamos, todo varía, para que tengan consideración. Entonces, con esta receta que es un poco diferente, por ser más acelerada, resulta un poco más fácil de cuidarla. Si hacemos la receta de masa madre, que es a partir, por ejemplo, de 50 gramos de harina de fuerza y 50 mililitros de agua en iguales cantidades, sí nos tenemos que tomar el tiempo de hacerle procesos donde se deja fuera refrigeración a temperatura ambiente y se coloca después a refrigeración, y en esos días que va pasando hay que alimentarla. ¿Por qué? Porque los microorganismos que se van generando tienen hambre y tienen que comer. Entonces lo que hacemos es que para darle comer
en esta cantidad de receta 50-50 se le va a agregar 30 gramos de harina por 30 de agua, se revuelve y se deja descansar, después se refrigera y después hay que descartar y botar esa parte y agregar otra vez 30 gramos de harina y 30 de azúcar, y eso se va haciendo durante 12 días, se bota y se vuelve a agregar. Esos 60 gramos, no se utilizan, se tienen que desechar completamente, pero siempre te va a quedar una cantidad de la masa, entonces hay que estar botando y desechando y dándole de comer. Está bien, ese proceso hay que hacerlo. Ese es un tipo de masa madre. El que estamos haciendo hoy es diferente y acelerado, y el cuidado pues es un poquitito diferente. Consulta, ¿se puede usar Gold Medal? Sí, como les repito, pueden utilizar diferentes tipos de harina. Mi recomendación es utilizar harinas de fuerza, es mejor, el resultado es mejor, y yo le estoy agregando manzana para acelerar el proceso. Entonces voy a correr por acá, voy a quitar la licuadora, voy a correrla, y entonces vamos a incorporar a esto. Realmente esto es súper sencillo, es una de las cosas más sencillas de realizar. A esto también vamos a agregarle 20 gramos de azúcar corriente, la granulada, 20 gramos. Como les repito, eso es un cultivo de masa madre un poco más acelerado. Y con un colador bien finito, voy a traer una cucharita, vamos a colar el licuado de agua y de manzana. ¿Está bien? Vamos a licuar y a colar. Entonces vamos a colarlo. Cuando yo agrego miel, uvas pasas, manzana o cosas así, lo que va a hacer es mejorar todavía el sabor. Es otro tipo de masa madre. Como les repito, hay muchas recetas. Dice Denise que si la harina de fuerza es, la harina de flores es de fuerza o Sí, media. señora, es harina de fuerza. La harina de flores, igual que la facasa, son harinas de alta proteína. Te sirve también. Recuerden que si usan la facasa o consiguen la facasa, la pueden adquirir en los tips. Las tiendas habilitadas son San Pedro, San José, Liberia y Pavas. Y los números son 2543-2100 o al WhatsApp 6130-0606. ¿Está bien? Ok, sigo incorporando. Hay que incorporar completamente todo. Entonces acá. Dice Ruth, ¿qué licuaste? Licué 250 mililitros de agua con una manzana. Vea, nos consulta. Dice Irian, yo la alimenté por 4 días antes de la preparación del pan e hice el pan en un término de 24 horas desde el inicio hasta el horneo. ¿Será que todo se me convirtió en masa madre y por eso estaba tan ácida? La madre sí, la hice a partir de harina y agua. La primera vez el pan me quedó muy rico. Fue como a la tercera vez que se me acidificó. Bueno, la masa madre en perfecto estado. Lo que pasa es que te voy a comentar, cada vez que utilizamos la masa madre, si usted hizo la que le estoy comentando, la anterior, que simplemente es harina y agua, ese es otro tipo de masa madre, como les está diciendo ahora, que hay que quitar y descartar. Si la hizo en 4 días, de ahí creo que es muy poco tiempo, mínimo, hay que darle, ni siquiera en 7 días. Lo más recomendable siempre es esperar mínimo 12 días, 10 a 12 días antes de utilizarla, porque los fermentos, y como le repito, dependiendo de donde usted se ubique, la temperatura y demás, todo es muy variable. Hasta si yo hoy hago una masa madre y mañana hago otra, se pueden comportar de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo hiciste muy rápido y tenías que haberle dado más tiempo. Puede ser que también, acuérdense que cuando se les da de comer hay que respetar la hora. Si mañana le doy de comer a la masa madre o a la levadura, recuerden que estamos haciendo una levadura silvestre, hay que darle de comer porque él tiene hambre, ¿verdad? Entonces, si le vamos a dar de comer, tenemos que ser sumamente puntuales en la medida de lo posible. Si, digamos, la estoy haciendo, me tengo que esperar mañana 24 horas a las 10 de la mañana, no sé qué hora es, por ahí. Lo saco del recipiente, le doy la cantidad que le tengo que dar, ahorita les digo cuánto les doy,
Y recuerda, recipiente limpio, utensilios limpios, porque todo eso puede afectar enormemente a la hora de elaborar masa madre. Entonces es súper importante que cuando elaboramos esto, todo lo tengamos sumamente limpio. Cualquier cosa puede afectar la levadura silvestre. La otra cuestión es que, por ejemplo, si en el caso suyo, antes de usarla siempre es importante cuando se saca en refrigeración, refrescarla al menos una hora que se encuentre a temperatura ambiente antes de utilizarla, darle de comer para que se siga activando, porque eso es así. Entonces, para que tengan muchos cuidados. Ahora, voy a batir estos ingredientes y voy a hacer el amasijo. Voy a batirlo con un gancho y simplemente lo que vamos a hacer es unirla y guardarla en un frasco. Ahora, también les quiero hablar de las otras levaduras que existen en pastelería, porque no solo existe la levadura instantánea, la seca, la masa madre, también conocemos el polvo de hornear y el bicarbonato. Y a veces hay personas que se confunden o les pasa, por ejemplo, que no les presente, por ejemplo. Entonces les quiero hablar de eso, ¿verdad? Muy importante. Vamos a dejar esto batiendo en unos segundos. ¿Ok? Ahí lo llevamos. Ya les voy a comenzar todo esto. Ahí llevamos la masa. Ojalá que si ustedes lo hacen la masa hoy o en estos días, recuerden que simplemente vamos a hacer un pan dentro de 15 días para que tengan el cultivo y lo guarden. Dice Braulio que disculpe la pregunta fuera del tema. ¿Cuánto es la cantidad máxima de harina que se puede amasar en esa batidora? ¿Y cuál modelo es esta? Es la Profesional HD y esta es de 5 cuartos. Dice Flor que si podría repetir cuántos de harina. 500 gramos de harina. Estoy haciendo masa madre. Ok, a esto, ven que ya se va uniendo. Ahora puede pasar la receta de la masa madre. Sí, claro, se las voy a repetir. Estoy utilizando 500 gramos de harina de fuerza o pacasa, que es la que tengo aquí a mano izquierda. Levadura instantánea 10 gramos. Manzana 1 unidad. Agua 250 mililitros y azúcar 20 gramos. Ok. Ahora, adicional, voy a pesar 50 mililitros más de agua. Voy a detener el batido y le voy a agregar, al final son 300 mililitros de agua. 250 primero para el licuado y 50 después. ¿Está bien? En total son 300. Ahí la vamos ayudando, la batidora. Ya les voy a hablar de las levaduras y demás porque es importante. Voy a tenerlo acá un segundo y vamos a mezclarlo, ayudarle la batidora. Esto también lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. ¿Ok? Quería enseñarles mientras esto se bate, estos productos que están llegando a Tips.
Recuerden, y la idea es que con esta madre que estamos haciendo, vean los moldes de batón que llegaron aquí, es para hacer pan de masa madre. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a cultivar la masa madre para dentro de 15 días poder ya reutilizarla. Recuerden que las tiendas habilitadas que hay son San José, San Pedro, Pavas y Liberia. Nos consulta Ruth. ¿Se puede usar en lugar de licuar manzana y agua vinagre de sidra manzana? Sí, ahí estarías agregando un ácido. Sí tendrías que probar, ¿verdad? En ese asunto, porque siempre es mejor usar, por ejemplo, algún tipo de fruta o miel orgánica, por ejemplo. Entonces ven acá va. Sí, si pueden, busquen un recipiente grande. Dice Laura, a mano tarda como 20 minutos en amasar o debe ser más para la masa madre. ¿Perdón? ¿Demora en la punta? A mano se tarda 20 minutos en amasar o puede ser más tiempo para la masa madre. A mano. ¿A mano? Sí. Sí, realmente son muy todos los ingredientes. Ya lo voy a colocar en la mesa para que vean. Y es bastante pegajosillo, voy a terminar la mano. Realmente no le agreguemos más harina de lo que necesita. No se vean tentados a agregar más harina porque esto tiene que quedar pegajoso, ¿está bien? Entonces, partiendo de ahí, tenemos que tener en entendido que no vamos a agregar más de lo que necesita la mezcla para que tengan ustedes ese cuidado. Ahora, voy a colocarla en la mesa y no se asusten porque va a estar súper pegajoso esto. Entonces, vamos a colocarlo en la mesa y vamos a darle algunos movimientos. Por acá tengo mi recipiente. Ahora, mientras hago esto, voy a hablarles de las levaduras. Ajá. ¿Cuánto es el total de ese batido? En realidad es a unirlo. Van a ver que ahorita le hago unos movimientos y la guardo. Es a unir los ingredientes, son unos cuantos minutos. No se ocupa desarrollar gluten ni nada de eso porque eso es masa madre. Es amasar todos los ingredientes, básicamente. ¿Ok? No se vean tentados a agregar más harina de la necesaria, ¿ok? No lo vamos a hacer. Básicamente lo que estoy acá es incorporando la masa, ya porque a veces el gancho ya patina, entonces no vamos a forzar ya la batidora, perdón. Entonces, ya acá yo, recuerden que ese es un tipo de masa madre, hay otras que son más líquidas todavía, o sea, hay diferentes tipos de masa madre. Ahora, lo que les quería comentar mientras hago este proceso es que existen diferentes tipos de levadura. Están las levaduras químicas que se llaman polvo de hornear y bicarbonato. El polvo de hornear es el que generalmente se usa en la pastelería y que es, el polvo de hornear es bicarbonato de sodio que le agregan un almidón y un ácido y que su forma de activarse es a altas temperaturas, ¿está bien? Para que vayamos diferenciando eso. El bicarbonato de sodio simplemente es bicarbonato de sodio. Lo que pasa, porque a veces usamos bicarbonato de sodio y a veces utilizamos polvo de hornear, o porque hay recetas que nos piden los dos. Ok, el bicarbonato de sodio cuando lo utilizamos, el bicarbonato reacciona con un ácido. ¿Qué es un ácido? Por ejemplo, cuando hacemos un café de chocolate, el cacao tiene un pH o una acidez muy alta y o por ejemplo cuando vean acá, voy a terminar de conversar y lo voy a cerrar.
Ahora bien, para terminarles de comentar lo de las levaduras, súper importante. Entonces, cuando hablamos de bicarbonato, tiene que reaccionar con un ácido. A veces cuando usamos crema, leche agria o el buttermilk o cosas así, es necesario equilibrar esa acidez. Si usamos solo bicarbonato en un queque, una receta que lleva polvo de bicarbonato, se puede apelmazar y puede quedar denso. Entonces, por eso es necesario a veces unir los dos para equilibrar esa cantidad de pH que tienen estas levaduras químicas. ¿Cómo puedo yo saber cuando mi polvo de bicarbonato de sodio sirve? Lo colocamos a un poquito de agua y que haga efervescencia, entonces sí le sirve. Eso es un método de comprobación. En el caso de las levaduras existen 3 tipos de levadura. Esta es una, la masa madre o levadura silvestre. Está también la levadura instantánea seca, de la que hemos trabajado, que se usa directo y se activa. Son unos gránulos de levadura que se disuelven y actúan y se usan en diferentes tipos de panes, dulces, salados, etc. Entonces ese es otro tipo de levadura. Y está también la levadura fresca, que es un bloque compacto, siempre se mantiene en refrigeración, a diferencia de la levadura seca y la fresca. Cuando usamos, por ejemplo, 20 gramos de levadura fresca, tenemos que usar la mitad de la levadura seca. Si por ejemplo la receta les pide a ustedes levadura fresca y la tienen, perfecto, pero si no tenemos levadura fresca, entonces utilizamos la mitad. En cambio, si ustedes trabajan y tienen levadura fresca y no tienen la seca, bueno, entonces utilizan en ese caso el doble. Entonces, para que lo sepan. Ahora, el siguiente paso es que yo lo voy a colocar acá en el recipiente. ¿Hoy qué fecha estamos? 19 de marzo, creo. 19 de marzo, por ejemplo, yo le coloco acá, o en un papelito, 19 de marzo, y le coloco que la hice a las 10:30. ¿Cómo se llama esta levadura que usó? La que va a usar, le agregué levadura instantánea. Ahora, vean que ya ella está pegajosa y demás. Ahorita no va a suceder absolutamente la gran cosa, no va a suceder nada. Esto va a empezar a crecer. Vean, acá ya está nuestra masa, como les repito, hay diferentes tipos de masa madre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Nos vamos a esperar, la podemos dejar a temperatura ambiente para que se refresque, podemos incluso dejarla destapada y colocarle una servilleta por los gases que va a generar ahorita la masa madre. Le colocamos una servilleta y le dejamos 12 horas reposando a temperatura ambiente si tenemos ese tiempo. Ya pasado esas 12 horas, le quito la servilleta y le coloco la tapa y le empiezo a refrigerar. Ajá. ¿Cuál es el uso del bicarbonato en un queque de zanahoria? El uso del bicarbonato es porque estamos trabajando, los queques de zanahoria tienen muchas especies y a veces hay recetas que incluso, no sé si le colocan también cacao, entonces es necesario. Y y también porque el bicarbonato va a conservar más el queque, porque como lleva también zanahoria, la zanahoria en los queques, no sé si les ha pasado alguna vez, que sucede que se pone en hilos o pegajoso a los días, es porque entra en estado de descomposición. Entonces el bicarbonato le va a alargar un poquito más la vida, pero si es necesario, por ser un queque tan denso, más si le colocan zanahoria, piña o manzana o semillas, necesita que sea un queque esponjoso con más fuerza y que se airee. Entonces el bicarbonato más el polvo de hornear en un queque de zanahoria le da más fuerza de crecimiento porque sí lo necesita. Dice Katia, eso no se llama moho. ¿Mo? Lo que se le hace a esas cositas. Ah, no, es que la zanahoria, eso que se hace así, la zanahoria que parecen hilos, es ya en estado de descomposición de la zanahoria, se pone pegajoso, ya es así pasa, yo he visto esos queques así, no se los coman si en algún lado les salen así. Entonces, para que lo sepan, el primer paso que vamos a hacer, entonces podemos dejarlo reposar a temperatura ambiente, le colocamos una servilleta, la servilleta es primero para que no le entre un bicho ahí aéreo y lo segundo es para que empiece a soltar los gases, empiecen a subir y entonces empieza a hacer su trabajo la masa. Y pasado ese tiempo, de aquí a 12 horas, hoy el día 1, vamos a dejarlo reposar, le colocamos la tapa y va a refrigeración. De ahí, este tipo de masa madre que yo estoy haciendo, vamos a esperar 2 días o 48 horas. Después de esas 48 horas, lo que vamos a hacer es siempre mantener la refrigeración. Entonces, sí es importante que en ese momento sí le vamos a dar de comer. Ajá.
Una consulta, que hay de cierto que el pan con levadura no crece cuando el clima está, bueno, no puso está qué, y si esto es cierto que se debe hacer, pero no puso que está. Sí, la persona que me acaba de hacer la pregunta, si puede la repite, porque no entendimos muy bien la pregunta. Le agradezco si me la repite. Algo de la levadura y del tiempo, me preguntaron. Ajá, que no le crece el pan, que pero... no le crece el pan, exacto. No puso el qué. Si era caliente, frío, tibio. Sí, exacto. Eso puede ser dependiendo la levadura. Recuerden que el método de probar, si están utilizando levadura seca, hay que activarla en agua tibia y darle como un poquitito de azúcar. Y cuando ella crece hacia temperatura ambiente esponjosita, es que te funciona. Si estás utilizando levadura instantánea seca, lo que haces es, por ejemplo esta se agrega de manera directa. La Fleischmann es esta se agrega de manera directa al amasijo que vas a hacer y simplemente ella se va a deshacer y se integra a la masa. Entonces puede depender de un clima a otro el crecimiento del pan, más ahora que el clima está muy loco, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso porque hay lugares que son más calientes y crecen más rápido y lugares más fríos que tardan más. Ahora, el día 2 o los 2 días, perdón, a los 2 días, les repito porque ese proceso es súper importante que pongan atención, a las 48 horas o 2 días, entonces vamos a pesar otra vez 50 gramos de harina de fuerza y 5 gramos de azúcar regular, ¿ok? Vamos a hacer ese amasijo y lo vamos a incorporar y lo mezclamos acá. Siempre que saquemos la masa madre a otro recipiente para mezclar, que ese recipiente esté limpio, que esté seco, que no tenga grasa, que no tenga nada. Porque recuerden que a pesar de que estamos haciendo una levadura silvestre y van a intervenir microorganismos y bacterias, para ser exactos los lactobacilos, el asunto aquí es que necesitamos que todo tenga un proceso adecuado, porque todo puede afectar la masa madre, que no entre en estado de descomposición. Ella va a tornar a los días un olor a alcohol, ¿verdad? Y como que va a oler a cerveza o algo así, para que ustedes tengan presente. Y va a pasar por etapas donde también va a cambiar el color. Si ya se les pone muy grisácea, o por ejemplo que ustedes la dejaron ahí y se van y no le dieron de comer, se le puede hacer una parte acuosa arriba o abajo. Tendrían que mezclarla y revivirla o alimentarla, ¿verdad? Porque ese es el proceso para volver a utilizarla y ver si descartamos una parte de la mezcla casi hasta la mitad para poderla revivir. Hay que dejarla ahí unas 2 o 3 o 4 horas a temperatura ambiente. Cuando ustedes le dan de comer los 50 gramos de harina de fuerza más los 5 gramos de azúcar y ella vuelva a hacer burbujitas, estamos hablando de una masa madre avanzada, ya ahí pueden utilizarla. Si ustedes la dejaron descuidada y le dan de comer, le quitaron la mitad, la desecharon y le dan de comer y no les hace burbujas, se queda muy acuosa, hay que desecharla por completo porque ya ahí sí ya no sirve. Entonces, para que tengan en cuenta, acabo de hacerla, le coloqué la fecha de cuando la hice. Existen masas madres de siglos, o sea, en otros países donde las tienen guardadas, entonces imagínense que podemos usar una masa madre y esa nos puede durar hasta meses bien cuidada. Entonces, para que no se preocupen, este tipo de masa madre, esa receta que les di, cada 2 días hay que darle de comer, o sea, la saco, voy a pesar 50 gramos de harina de fuerza y 5 gramos de azúcar, mezclo y entonces si la saco de acá, todo limpio, vuelvo a mezclar y vuelvo a depositarla aquí en el recipiente limpio y seco. Cada 2 días tengo que hacer este proceso. ¿Cuándo la puedo utilizar? Bueno, después de al menos 12 días aproximadamente, que ya tiene un proceso donde vamos madurando la masa madre. Entonces recuerden esos pasos súper importantes. Realmente hay de mucha paciencia, mucho cuidado. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar en diferentes libros o en redes. Hay muchos profesionales que trabajan con esto. Realmente un programa se nos hace muy corto para hablar de la masa madre porque es un mundo demasiado grande y realmente es de mucho compromiso y mucha paciencia para ver los resultados. Como les repito, este es un tipo de masa madre. Hay más recetas de masa madre, unas donde simplemente es harina y agua y a partir de ahí el proceso sí es más lento. Esta es una masa madre más acelerada porque le estoy dando de comer, aparte que agrega un poquito de levadura, estoy agregando también manzana y azúcar, entonces va a ser una masa madre más acelerada. Si ustedes desean hacer esta masa madre, nos vamos a ver como en 15 días y voy a utilizarla de base una
una de las partes de la receta que vamos a hacer un pan con esta base para poder hacer un pan a base de masa madre. A partir de la masa madre se pueden hacer pizzas, otros tipos de panes, se hacen hasta galletas y cosas diferentes, sorprendentes hoy en día. Y como les digo, es un tipo de pan totalmente diferente, bueno para nuestra salud. Obviamente es un pan que va a ser más caro por el proceso que lleva, y pues si tienen la oportunidad de hacerlo, entonces a partir de acá, ese programa, como en 15 días vamos a hacer un pan a base de esta masa. Recuerden, cada 48 horas o cada 2 días le vamos a dar de comer a la masa, siempre recipientes limpios y esa misma cantidad. ¿Cualquier otra duda? Creo que estamos claros. Entonces, si tienen cualquier otra duda, yo más tarde voy a estarles contestando a ustedes las preguntas y espero que esto les funcione bastante. Realmente hacer esto es totalmente diferente al usual que utilizamos, es otro tipo de levadura, va a ser un pan totalmente diferente, el olor, la textura, entonces poco a poco vamos a ir aprendiendo, y como les digo, hay muchas recetas, pueden estudiar bastante, eso es un tema muy lindo, muy amplio. El mundo de la masa madre es una base que se usa mucho en panadería y que, como les repito, puede tener diferentes comportamientos. Entonces, espero que haya sido una clase muy provechosa, que tengan todos muy feliz fin de semana, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima semana.